Yo podía ver gente con tumores en el pecho, en la cara, en el rostro, en una oración desaparecer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos en esta noche una vez más. Estamos aquí en este podcast de la semana llamado Mensaje de Esperanza. Mi nombre es Oscar Mereles y estamos, por supuesto, aquí en buenas compañías. Por supuesto, como siempre decimos, tenemos la presencia de Dios, pero estamos con un matrimonio, pastores, aquí. Estamos muy bendecidos. Él es Ever Brites, está con su esposa Cintia Godoy. Para nosotros es un gusto, para mí es un gusto recibirlo en esta noche. Un siervo de Dios que siempre anhelé traer y hoy tengo el privilegio de tener aquí en la mesa. Bienvenidos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Pastor Oscar Mereles. Buenas noches para todos los amigos internautas que nos ven a lo largo, a lo ancho del país y del mundo entero. Para mí es un privilegio de poder estar en esta mesa de diálogo, mi amado Pastor Oscar. Gracias por la invitación. Hoy me acompaña también mi amada esposa. Muy buenas noches, Pastor Oscar, y para toda la audiencia que está del otro lado. Es un placer, un honor de poder estar aquí contigo en mesa y transmitir realmente el mensaje de esperanza que muchos corazones están esperando también escuchar. Qué bendición, qué bendición. Y no sé si le llaman frecuentemente pastora, doctora. Cabe destacar que ella es abogada y cualquier eventualidad de problema, ¿verdad? Soluciona la hermana. La verdad que en el entorno de la iglesia, pastora. ¿Verdad? Y en el entorno laboral en el cual me desenvuelvo, me dicen doctora. A veces los propios hermanos, pastores, amigos, se confunden. Me dicen, hay algunos que me dicen pastora, doctora, las dos cosas al mismo tiempo. ¿Verdad? Sí. Qué gusto. Ellos un buen trayecto hicieron hoy con este tema de la ruta estaba muy abarrotada, ¿verdad? Así mismo, mi amado pastor, estamos en una época, nosotros vivimos en Mariano Roque Alonso y en esta fecha más o menos inicia lo que es la Expo. Entonces hay mucho tráfico. Nos costó llegar, pero estamos aquí para compartir en esta mesa de diálogo, mi amado pastor. En primer lugar, para preguntar, para ir conociendo, ¿cómo se llama la iglesia, la congregación donde están trabajando? Ya sabemos que viene de Mariano Roque Alonso. Están trabajando fuertemente en el área espiritual allí en Mariano Roque Alonso. Sí, la iglesia se llama Iglesia de Dios, donde hay paz y amor. Hoy justamente cumplimos 5 años de aniversario. Mira, felicidades. Gracias, pastor. Hace 5 años que nosotros, con mi esposa, ¿verdad? Dios nos habló para nosotros retirarnos del ministerio donde nosotros estuvimos. Desde los 14 años más o menos que soy cristiano y conocí al Señor. Entonces salí del ministerio donde estaba y empezamos a trabajar a partir de esa fecha. Entonces hoy cumplimos 5 años de aniversario. Qué tremendo. Mi amado pastor. Qué bendición, ¿no? Sí. Y realmente es una tarea no fácil de trabajar para el Señor, pero también es algo muy edificante para nuestras vidas, ¿verdad? Hay situaciones a veces un poco difíciles, pero hay situaciones también de alegría para cada uno de nosotros. Así mismo, hemos tenido una trayectoria tremenda. Yo llevo 10 años de cristianismo. Mi esposo me predicó el evangelio. No fue fácil. Para Cristo. Para Cristo y para él. Sí. Para Cristo y para él. Así es, mi querido pastor. Hay mucho testimonio de lo grande que es nuestro Señor. Qué tremendo. ¿Hubo algo que marcó un hito en una historia en la vida de cada uno de ustedes? Esto puede ser solamente Dios pudo hacer con nosotros. Estuvimos hablando, por ejemplo, fuera de micrófono y como que no había mucho tiempo, pero hay algo que nos quería comentar. Yo sentí, percibí algo económico, pareciera que la hermana me quería comentar. Nosotros tenemos esa experiencia, me dijo hoy cuando le comenté una situación. Sí, tenemos nuestra vida marcada por el Señor. Hace justamente 10 años atrás tuvimos una situación muy difícil porque yo empezaba a conocer a Cristo, mi esposo estaba apartado, perdió a su mamá a muy corta edad y eso fue muy frustrante para él y también éramos inexpertos. Nosotros tenemos 15 años de matrimonio, 2 hermosos hijos y fuimos afectados en nuestra economía de una manera terrible, pastor, y a toda la audiencia le comento esto. El banco, las entidades a las cuales nosotros adeudábamos venían a intimarnos, a asediarnos, a acecharnos en nuestro domicilio. Llegó un punto que nosotros quedamos encerrados en casa porque era tremenda la persecución que estábamos pasando, ¿verdad? Por estas entidades. Y un día me dice él,
el Dios al que yo le sirvo, yo creo que puede hacer algo a nuestro favor, pero tenemos que hacer un compromiso. ¿Ya estaban pastoreando en ese tiempo? No, estábamos... Él ya había llegado a una etapa de evangelista, solo que se apartó un poco. Bendito sea el apartamiento, porque gracias a eso me conoció, nos conocimos. Claro. Y me predica el evangelio. Solamente que yo estaba empezando recién a escuchar de ese Dios, Claro. del Dios no conocido. ¿Verdad? Entonces él me dice, yo conozco un Dios, es el único, el que nos puede ayudar y puede hacer algo por nosotros, pero tenemos que hacer un compromiso, un voto. ¿Y cuál es el voto? Yo pensé que era, qué sé yo, vamos a hacer una merienda, vamos a hacer algo, y me dice, tenemos que servirle, tenemos que confiar en Él, tenemos que entregar nuestra vida a la mano de Él. Ya había comenzado ese llamado, ¿verdad? Sí, en mi vida. Es impresionante, Pastor Oscar, en el momento de cómo Dios trata con nosotros. Cuando yo me aparté del camino del Señor, empecé a incursionar en lo que es la droga, y en ese tiempo yo trabajaba, pero al mismo tiempo era un adicto silencioso. No demostraba. Claro. No demostraba. Y un día mi esposa se entera, ¿verdad?, de lo que yo estaba consumiendo. Entonces me dice, mira, vos tenés que tomar una decisión, tu familia o las drogas. Pero ya estaban casados ustedes. Sí. Sí. Y imagínate vos, pastor, cómo yo me sentí en esa situación. Claro. Yo le dije a mi esposa, mira, si vos no me vas a aceptar con esta condición, yo prefiero alejarme de vos y de la familia. Imagínate cómo estaba atado en el mundo de la drogadicción. En ese momento, amado pastor, mi esposa me dice, reúne a mi papá y a mi suegra y le dice, hay un cáncer. Este es un cáncer. Porque si esto nosotros no llegamos a tratar, esto se va a desbordar. Y yo no quería en ese momento aceptar que era prácticamente un adicto. Claro. Pero cuando empecé a asimilar, yo era conocedor de la palabra. Claro. Entonces, en esa noche, yo me arrodillé y le pedí a Dios que Dios me diera la oportunidad nuevamente. Un quiebre, ¿verdad? Claro, le pedí la oportunidad que Dios me pueda cambiar, porque no hay poder humano, no hay ciencia que pueda ayudar a una persona de salir de esa situación, sino es el poder de Dios. ¿Y sabe qué pasó, amado pastor? Al otro día, yo fui al trabajo, y en el momento que estaba en el trabajo, en el camino para el trabajo, yo ya estaba consumiendo droga. Cuando yo llegué, he visto a un muchacho que estaba de la basura sacando una bolsa, y en esa bolsa tenía comida agusanado, y ese muchacho empezaba a comer. Y al mirarle al muchacho con esa situación, yo escuché una voz que me decía, así te vas a quedar. Y en el momento que yo escuché esa voz, vi como una película que pasaba enfrente de mis ojos, la vida de ese muchacho, de su niñez a la etapa de su adolescencia hasta la edad que él estaba. Entonces yo me asusté y yo dije, no, la droga me está afectando. Pero cuando yo vi y escuché esa voz que me decía, así te vas a quedar si no te afirmas, mi cuerpo literalmente empezó a temblar. Yo empecé a temblar, y el efecto de la droga ahí se cortó. Yo empecé a llorar, y yo tenía, en mi auto tenía la droga. ¿Qué hice? Agarré, tiré todo lo que tenía. Llegué en casa y le dije a mi esposa, a partir de hoy yo quiero servir a Dios. A partir de hoy. Y ese fue el último día que yo consumí droga. Y después yo empecé a volver nuevamente al camino del Señor, amado. Pero hasta ese momento no había esperanza para servir a Dios todavía, ¿verdad? No había esperanza No había esperanza. Estaba apartado en ese momento. En ese momento estaba apartado del camino del Señor. Entonces fue algo extraordinariamente poderoso lo que Dios hizo en mi vida y en la vida de mi esposa, ¿verdad? Porque a partir de ahí ella toma una decisión también, ¿verdad?, de servir, y los dos juntos llegamos a la iglesia. ¿Y ese día fuiste, llegaste al trabajo o volviste de ahí de la puerta? Porque me comentaste que estaba yendo camino al trabajo. Yo llegué en el trabajo. Llegué en el trabajo. Pero ya tuviste un toque de Dios ahí por el camino. Sí, imagínate, yo estaba consumiendo al salir de mi portón, yo ya estaba consumiendo. Y mucho tiempo pudiste más o menos mantener oculto eso. Casi 5 años. Casi 5 años. No tuve oculto. ¿Y vos desconfiabas? Empecé a desconfiar porque encontraba en su ropa restos de droga, marihuana, y también
la cocaína. Claro. Y en su momento, en una parte en su champión, llegó a guardar en su champión. Claro. Llegó a guardar y yo no tenía conocimiento de ese estupefaciente hasta que me interioricé y un día una prima me dice, Cintia, te va a doler lo que te voy a decir, pero Levi Ever se estaba drogando y yo estoy congelada porque nunca esperé que él haga eso. O sea, que él era una persona que iba a costar creer que estaba haciendo eso, un hombre totalmente dedicado a su casa, a su familia, imposible. Claro, claro. Y qué interesante lo que están comentando en este momento, porque debe haber cientos de personas que están en esa condición y que ni siquiera todavía sobresalen, ni siquiera todavía las familias se están dando cuenta, ¿verdad? Y están yendo camino al despeñadero, camino a la destrucción, como lo que estaba comentando Pastor. Y qué tremendo esto solamente la salida tenemos en Dios, ¿verdad? No hay otra salida. Así mismo, amado pastor, hay una parte en la escritura, la Biblia dice que Satanás viene para matar, robar y destruir, ¿verdad? Sí. El espíritu de la drogadicción es un espíritu llamado farmaqueia. Es un espíritu fuerte que opera en la vida de esa persona. Si el espíritu de Dios o si una persona ungida no reprende ese espíritu no sale. Eso no sale de esa forma. Pastor, ¿cuál es la disciplina a partir de ese momento después de que tuviste el encuentro con el Señor y te mostró, viste esa visión y a partir de ese momento, cuál es la disciplina de decir, tengo que orar, tengo que buscar, tengo que ayunar para poder hacer frente a esta situación? Porque me imagino que no debe ser fácil cuando uno la abstinencia, ¿verdad? Exactamente. Si me permitís, sobre ese punto, pastor, me gustaría responder también un poco con él, ¿verdad? Y por él, quiero que la audiencia sea muy atenta a lo que voy a decir, porque la mayor disciplina fue de que yo me convirtiera al Señor. Claro. Porque Él dijo, a partir de ahora yo quiero servir a Dios. Claro. Pero ¿qué pasaría si yo le decía, ok, servirle a Dios, pero yo sigo con mi vida? Se supone que yo soy una persona sana, libre de todo. Claro. Pero conmigo también trató el Señor. Claro. Ese día, esa mañana que estaba tratando con Él en visión, con lo que pasó con el joven, de lo que Él habla, del testimonio, yo me levanté esa mañana y dije, bueno, a mí me habló mi esposo de un Dios y yo me arrodillé y dije, Señor, si tú existes, yo quiero salir de esto. Él es el papá de mi hijo, teníamos nuestro primer hijo ya, él es mi esposo, yo no le quiero perder. Y yo escuché una voz que me decía, sígueme y cambia tú primero. Y me enojé. Yo dije, ¿qué voy a cambiar yo? Yo no le miento a nadie, yo no le jodo a nadie, no hago nada malo y yo tengo que cambiar. Me sacudí. Y después cuando él llegó a casa me dice, a partir de hoy, solo vive bajo este techo quien sirve al Señor. Entonces, muy importante fue mi conversión porque él aflojaba y yo era quien le decía, vamos a la iglesia, acuérdate del compromiso que hiciste. Y los dos estábamos siendo quebrados porque para mí no fue fácil. Yo estaba abandonando una vida, una costumbre que yo estaba haciendo constantemente, que para mí no era malo, compartir con la familia, de repente tomar, de repente escuchar una música secular, hacer cosas que pareciera que es normal. Claro. La amistad de que le rodea a uno también a veces es como que hay una presión, ¿verdad? Sí. Así es. Eso me pasó a mí cuando me convertí, me decía, en mi mente me decía, ¿y ahora qué van a decir de vos? Sí. Fulano, y como que toda esa persecución viene en la mente. Así mismo. Así mismo. Y yo creo que es importante, bueno, en mi caso, por ejemplo, amado pastor, oyentes que están escuchando y viendo, ¿verdad? En mi caso, no fue tan fácil ni tan difícil. ¿Por qué? Porque yo ya tenía una disciplina en lo espiritual, sabía cómo adentrarme a lo espiritual, sabía que ayunar me iba a servir mucho, meterme en una disciplina, porque a nosotros
cuando yo estuve en la iglesia donde prácticamente nací, crecí y fui formado en ese ministerio, a nosotros nos decían, no, vos tenés que ayunar para vencer la carne, vos tenés que ayunar. Entonces, yo entendí, amado pastor, que el ayuno es una herramienta sumamente importante en la vida del cristiano. Y bien la palabra de Dios nos dice el apóstol Pablo que la carne es débil, el espíritu está pronto. Sí. Y justamente él dice, lo que no quiero es precisamente lo que hago, ¿verdad? Así es. Estamos luchando, tenemos una lucha constante y la abstinencia me imagino lo que habrá sido, ¿verdad? Pero con el poder de Dios se pudo, ¿eh? Claro. Y ¿cómo fue, pastor, para poder, siendo ya un conocedor de la palabra, en qué momento vino ese bajón, decir, me olvido de Dios y me voy a meter en el mundo de las tinieblas, porque pertenece al mundo de las tinieblas, el tema de la drogadicción, ¿verdad? Exactamente. Bueno, cuando yo caí en las drogas, yo primeramente me aparté. Por una decepción. Por una decepción, ¿verdad? Por una decepción, yo me aparté del camino del Señor, ¿verdad? Pero para llegar a esa decepción, yo abandoné lo que es la oración, abandoné lo que es el ayuno. Y cuando una persona abandona lo que es el ayuno y la oración, ¿qué es lo que pasa? Empieza a perder credibilidad en el mundo espiritual. ¿Qué es lo que hace el ayuno? El ayuno o la oración, ¿qué es lo que hace? Fortalece a tu espíritu. Y al mismo tiempo, al abandonar lo que es el ayuno, la oración y la palabra, yo perdí prácticamente Fuerza espiritual. Fuerza espiritual, porque entendemos a través de la escritura, Malaquías capítulo 3, en el verso 10 en adelante, dice, verá, en mi casa habrá alimento. ¿Y cuál es el alimento del cristiano? Nosotros diariamente, mira, yo estoy un poco pasado de peso, ¿verdad? Ahora mismo, ¿verdad? Todos los días el ser humano se alimenta. Claro. Desayuna, come, merienda, algunos cenan. Entonces, el cuerpo, ¿qué es lo que hace? El cuerpo todos los días te pide alimentarte. Imagínate si vos no te alimentas una semana, tu cuerpo va a empezar a reaccionar. Claro. Y la misma cosa también es el espíritu. Claro. Nuestro ruá necesita ser alimentado. Por eso la Biblia dice que en la casa tiene que haber alimento. Jesús, cuando fue llevado en el desierto, Satanás se le presenta y le dice, ¿sabía Satanás de la condición de que él estaba saliendo de un ayuno? Imagínate, de 40 días. Jesús estaba sin fuerza. Jesús quería comer la carne. Él ya había perdido fuerza. Le dice, convierte estas piedras en pan y sacia tu necesidad. ¿Y qué le dice Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Entonces le estaba hablando primeramente de la carne, claro, pero luego le dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, al mismo tiempo le habló de la carne y en el espíritu también. Entonces, ¿qué es lo que pasó conmigo? Descuidé mi relación con Dios en meditar su palabra, en descuidar mi oración y el ayuno. Y entonces, y en congregarme. Que muchos cristianos hacen. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás pues, es un demonio, desde que cayó prácticamente de la desobediencia, no tiene fecha de vencimiento ni fecha de caducidad. Él no tiene edad. ¿Y qué es lo que hace? Él empieza a estructurar, busca la forma de cómo estructurar y eliminar tu conexión con Dios. Claro, que ahí ya logra su objetivo. Logra su objetivo. Y hay muchos, incluso ministros, pastor, que están en la misma condición por las diferentes tareas que tienen en este tiempo y prácticamente no dedican tiempo a Dios. Claro. Entonces está pasando un peligro, ¿verdad?
Así en mismo. esa condición. Claro, uno pasa peligro, amado pastor. Hay gente que dice, ¿verdad? Yo nunca más voy a volver en esa situación. No podemos nosotros decir nunca más. ¿Por qué? Porque Satanás sabe dónde es tu debilidad y va a buscar la forma de en esa área atacarte. Claro. Entonces nosotros debemos de ser sabios, inteligentes del por qué. Nosotros debemos de tener una disciplina dentro de nuestra vida y de nuestra relación con el Señor. Claro, claro. Porque venimos de una generación caída, ¿verdad? Claro. Entonces siempre va a estar ahí a la vuelta de la esquina esas tentaciones para poder llevar nuevamente hacia atrás, ¿verdad? Sí. Claro. Y sobre el punto que preguntabas al principio de esta conversación, pastor, para poder encerrar ese punto, Dios cuando empieza a restaurarle a Ever, no solo lo restaura a él, sino termina trabajando en mí. Y yo empiezo a ver el milagro, porque para mí era un milagro ver que mi esposo salía de la drogadicción y se aferraba al Señor de una manera tremenda, que nosotros con mi familia nos quedábamos con la boca abierta y decíamos, ¿es posible que el Ever que yo conocí, un hombre que trabajaba, que hacía otras cosas totalmente diferentes a lo que yo hoy estoy viendo, se estaba convirtiendo en un siervo de Dios, en un hombre de Dios? Claro. Y es tremendo porque a mí me tocaba ponerme en el molde a la altura de estar al lado de un hombre de Dios. Claro. Es algo que muchas mujeres, esposas de pastores, como digo yo en un libro que estoy escribiendo, lo que callamos la esposa de los pastores, que pocos saben todo lo que nosotras pasamos, porque la palabra dice que la mujer sabia edifica la casa, pero nadie sabe que en esa palabra, en un acto de sabiduría, uno tiene que callar muchas cosas, uno tiene que soportar muchas cosas, Claro. uno tiene que tratar de salvaguardar la imagen, la casa, la estructura, muchas cosas hay de por medio. Claro. Y Dios empezó a restaurar nuestra economía primeramente y sacarnos a flote en esas circunstancias. Fue un milagro, hermano. Un milagro de Dios. Un milagro. Un milagro de Dios. Empezamos a cancelar las deudas con dinero que nosotros no contábamos. Qué tremendo. Construimos un templo de casi 250 millones con un dinero que nosotros no contábamos. ¿A través de qué? De los milagros. Una de los testimonios que me gustaría compartir para que quede registrado, si por ahí alguno lo quiere volver a ver, para que pueda conocer al Dios al que nosotros servimos. Porque que yo esté sentada hoy aquí es porque Dios existe. ¿Verdad? Primer punto. Claro. Es porque Dios existe. Una persona que jamás pensó hablar de Dios, tenía proyectos, anhelos que nada que ver con las cosas de Dios. Pero hoy día... A nivel profesional, a nivel de... Hasta a nivel profesional. Claro, claro. Hasta a nivel profesional. Claro. Imagínense, entonces, Dios empieza a transformar nuestra vida de una manera tremenda, a levantarnos primeramente en nuestra economía, cosa que a mí me sorprende porque, y vino a través del milagro, nosotros orábamos y ayunábamos más de 12 horas al día con mi esposo, juntos. Claro. Y entonces llega un momento en el cual nosotros teníamos que inaugurar el templo que yo construí con mi esposo para un negocio. Para un negocio. No era el fin de ese salón, no era templo, era un negocio. Claro. Entonces le digo a mi esposo, yo siento que nosotros suspendemos el negocio y vamos a abrir una iglesia, porque yo veo que vos le servís y yo ya tengo curiosidad, yo quiero servir, yo quiero hacer algo. ¿En tu entorno familiar había alguien que conocía de Dios o la primera persona, digamos, del entorno familiar que pudiste ir ir a la iglesia, conocer de Dios? Yo soy la oveja negra de la familia. Siempre sucede así, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Yo hasta el momento, dentro de mi primer anillo, mamá, papá, mis hermanos, abuela, vengo de una familia católica, fuerte, pero Dios sabe lo que hace. Claro, claro. Dios sabe lo que hace. Entonces, yo llevo 10 años de convertida al Evangelio, bautizada, sirvo al Señor, he recibido unciones que
siento que no me merezco, pero Dios en su infinita misericordia usa mi vida. Y ahí está, ese tiene un precio. El precio es lo que ustedes casualmente están diciendo: la búsqueda, el ayuno, la oración, la lectura, un combo de cosas, ¿verdad? De rechazarse a sí mismo, dice la palabra de Dios, Claro. ¿verdad? Sí. Para poder seguir la cruz de Cristo. Hemos Se paga un sufrido, precio. hemos Sí, sufrido se ambos. paga. Hemos sufrido ambos porque éramos los primeros en ser invitados en una cena familiar, en un cumpleaños de la familia, y hoy día somos los últimos en ser invitados o recordados. Y eso, un tiempo así, después Dios honra también, Claro. porque ellos van a ver, ya están viendo de hecho la Así es. diferencia, ¿verdad? Tal vez no llegaste a decir, el pastor no llegó a un punto muy, muy abajo, digamos, Sí, sí. pero el que vivió sabe hasta qué punto llegó, ¿verdad? Y de ahí Dios le sacó, pero toda esa experiencia la familia vieron, están viendo Sí. que hubo un cambio, que Dios existe. Claro. Sí, Imagínate cuando nosotros inauguramos la iglesia, Sí. mi papá viene con su esposa, sí, con mi hermano y con mi hermana. Vinieron ellos, participaron del evento de la inauguración. claro. Y cada vez que ellos pueden, vienen a la iglesia. Participan. No son miembros de la iglesia, no son habitués, pero ellos, cada invitación que nosotros Le hacemos. le hacemos, ellos vienen. Para nosotros es un halago Claro. que ellos vengan, y es una forma de demostrar que respetan la decisión que hoy día tomamos y de lo que hacemos. Pero yo creo que ven el resultado de Dios en la Sí. vida de cada uno de ustedes. Amén. Porque se ve eso, es evidente. Como dije al principio, tal vez no estaba en una etapa muy destruida todavía, pastor. Amén. Y tal vez la familia no se dieron cuenta tanto. La esposa sí, Sí, pero sí. tal vez el entorno no tanto. No se dieron cuenta tanto. Sí, porque sí. no había tanta destrucción todavía. Claro, claro. Claro. Pero de todas maneras, al enterarse que estuviste en esa circunstancia y ahora ellos ven que ya no está, es un cambio impresionante. Claro, siempre, sí, siempre es un cambio. Yo eso digo, mi amado pastor. Hay muchas personas que van a la iglesia. Hoy en día estamos en un tiempo peligroso, en un tiempo donde el mundo le sirve en bandeja servida a los jóvenes lo que es la tentación de la droga, ¿verdad? Claro. Porque cuando uno sale de la etapa de la niñez y entra a la etapa de la adolescencia, es una persona curiosa que quiere probar esto, que quiere probar aquello, y en esa yo caí. Claro. ¿Cuántos jóvenes hoy en día, pastor, hay en esa misma situación y no puede salir de la drogadicción? Como en tu situación, Sí, que nadie se está dando cuenta todavía, claro. ¿verdad? Si sabe manejar, más o menos está en esa condición. Sí, y, sí. y tal vez algunos jóvenes están ministrando también, Imagínate. ¿verdad? Sí, Y nadie se está dando cuenta todavía. así es. Pero tenemos un Dios oportuno. Claro. Así como Dios llegó en tu vida, en la vida de ustedes, en el momento preciso. Si uno se arrepiente, Dios tiene la respuesta favorable. Tenemos un juez justo, Amén. ¿verdad? Hay la hermana va a entender mucho de esto también. Sí. Hay un tribunal celestial Sí, Así mismo. donde hay un acusador permanente, ¿verdad? Cualquier Claro. error que nosotros cometemos en el camino, el acusador está permanentemente de día y de noche acusando, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así Pero hay un mismo. juez justo, Sí. donde si pedimos va a revocar esa situación y la sangre de Cristo Jesús nos va a limpiar y tendremos un veredicto así como la que tuvieron ustedes, ¿verdad? Sí, pastor, y me gustaría por la palabra compartir en este espacio lo que hemos aprendido también y dejar como una enseñanza a la audiencia que está del otro lado para que sepa la estrategia infalible de Satanás. Yo he aprendido con todo lo que hemos pasado con mi esposo que Satanás tiene una estrategia infalible. Y eso nosotros tenemos que saber como buenos hijos de Dios. Y que Dios no solo va a revelar su estrategia, sino la manera de que nosotros podamos salvaguardarnos de ese ataque.
Pablo habla a la iglesia de Corintios y dice: me temo que, como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando Pablo habla de esto, yo tomo mucha atención y me voy a Génesis y empiezo a mirar qué fue lo que sucedió con Eva. Ahí yo puedo entender de que los sentidos, cuando hablan del gusto, del tacto, del olfato, de lo que nosotros como ser humano podemos percibir. Y Satanás siempre está utilizando eso en contra de nosotros. Entonces, lo más importante para que una persona pueda salir de la situación en la que está es dos cosas muy sencillas, pareciera, pero no es así. Es que reconocer su debilidad. Sí. Cada uno de nosotros tenemos una debilidad, pastor. Tal cual. Si nosotros no reconocemos esa debilidad, fácilmente caemos en la garra del enemigo. Sí. Pero si yo digo que a mí mi debilidad es de repente el vicio, el alcohol, la tentación a través de una mujer, de un hombre, Santiago revela y dice el Señor a través de su palabra: resiste al diablo y huirá de vosotros. Claro. O sea que yo reconozco que no voy a ir a ese lugar porque sé que si voy, ahí voy a caer en tentación y difícilmente yo pueda soportar esa situación. En cambio, si yo resisto, no voy, Claro. entonces tengo oportunidad de salir de Claro. eso. Huir a tiempo. Sí. Sí. Y por eso la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dijo que aquel que cree estar firme, cuide que no caiga, porque Sí. en esa debilidad que acabaste de comentar, Sí. ¿verdad? Que uno tiene de repente, si uno se descuida, ciertamente va a caer. Y por eso siempre es importante también tener un objetivo misericordioso hacia otra persona, ¿verdad? Amén. Sí. Porque muchas veces uno quiere acusar al otro. Así Pero es. por eso la palabra de Dios dice: aquel que cree que está firme, cuídese que no caiga. Así mismo. Como hablaste hace rato, amado pastor, acerca de leyes, Sí. la escritura nos habla, ¿verdad? La Biblia se rige mucho de leyes, Sí. Gobierno. gobierno. Sí. Hay una constitución Sí. en el reino de los cielos, Así según verán los sabios entendidos en lo que es la escritura. Dice que hay una ley establecida en el cosmos de Dios. Entonces nosotros podemos ver a través de la escritura en Éxodo 20, ahí habla del carácter de Dios, del amor de Dios, habla del prójimo. Entonces nosotros podemos ver en todo el Antiguo Testamento, esa es la base, Claro. es la base. Tal cual. Y en el Nuevo Testamento también Jesús había replicado en varias ocasiones también, ¿verdad? Que él, Perfeccionando, ¿verdad? claro, Sí. que Él no viene a cambiar las leyes, ni a abrogar las leyes, que Él viene a cumplir las leyes de Dios. Entonces, en la constitución del reino de los cielos, cuando uno camina y no transgrede las leyes espirituales, obviamente que no hay un acusador que te va a acusar. Claro. Pero cuando nosotros empezamos a transgredir las leyes, eso va a tener consecuencias en el mundo espiritual. Porque vos te vas a acordar en una oportunidad, el sabio Salomón, imagínate, uno de los hombres más sabios de la tierra. Imagínate que los judíos dicen que Salomón estaba adelantado 15 años de cualquier gobierno de la tierra en los tiempos de Salomón. 15 años adelantado estaba él de cualquier otro gobierno de la tierra. Y él, cuando empieza a transgredir las leyes espirituales, él empieza a entrar en aprietos. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a envejecer más, él habla acerca del Creador y dice en Eclesiastés capítulo 12, en el verso 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ello contentamiento. ¿Verdad? Y ahí en esa parte quiero explicar. Por experiencia, ¿verdad? Por experiencia él hablaba, Sí, sí. porque él en su juventud, que él hizo, agarró por su pecho. Y Dios le dijo, no haga esto, y él que hace,
hace lo contrario. Claro. Entonces, cuando él se empieza a envejecer, cuando ya tiene una edad suficiente, él empieza a pasar todo lo que el hombre, dice la Biblia, siembra en esta tierra, eso va a cosechar. Claro. Mi esposa siempre da ejemplos. Si vos sembrás tomate, no vaya a pensar que vas a cosechar lechuga, sino que vas a tener que cosechar lo que vos sembraste. Claro. Entonces, ¿qué es lo que el sabio Salomón quería hacer entender? La gente dice, no, esta palabra es para la juventud, es muy bueno predicar, hablar de la juventud, pero hay que atender cuidadosamente cuando dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo hoy, teniendo 37 años de edad, de repente empiezo a sembrar discordia, mentira, empiezo a sembrar cualquier tipo de cosa, yo voy a ir caminando bajo ese engaño. Todo lo que yo estoy sembrando en algún momento de mi vida, cuando yo sea anciano, voy a cosechar todo lo que yo he sembrado. Por eso el sabio Salomón dice, acordate de tu creador. Si vos fuiste borracho, si vos fuiste alcohólico, si vos le jodiste a la gente, tarde o temprano, eso es lo que va a pasar contigo. Porque la ley, la constitución del reino de los cielos Fue violentado. fue violentado. Y Claro. cuando vos sos violentado, alguien tiene que pagar. Claro. Entonces, eso se paga todo acá en esta tierra y está escrito en la escritura. Por eso es importante, me gusta, pastor, y te agradezco muchísimo por la invitación, porque mira, a través de las redes sociales se está llegando a miles de casas, a miles de familias, millones de personas van a empezar a visualizar. Así tal es. cual. Tal y cual. Y ahí se cumple la palabra donde Daniel habla que la ciencia va a aumentar. Imagínate hoy en día, a través de esta plataforma, a través de este programa, estamos evangelizando, predicando a millones de personas, porque no solamente son 50 personas que ven, sino miles de personas a través del globo terráqueo llegan a cada familia, porque la gente empieza a hacer, hoy en día la gente está más metida en las redes sociales y hace el zapping, empieza a mirar y de repente se detiene, porque el Espíritu Santo, el que convence de que nosotros nos arrepintamos de todo pecado, ¿qué es lo que hace? Hay una parte que le gusta, entonces mira, observa, Capta. y de ahí empieza a seguir. Me gusta Capta. cómo habla. Claro, claro. Así mismo. Sí. Y así se viraliza también algunos mensajes así Dios hace conforme como Él se propone hacer, ¿verdad? Y yo estoy aprendiendo, pastor, escuchando palabras sabias, tremendo, pastor. Yo suelo ver muchas veces cuando estás ministrando tremendamente, Dios te usa mucho en el área de liberación, pastor. ¿Puedes hablarnos un poquito de ese Amén. trabajo, pastor? Sí. Es impresionante, amado pastor. ¿Puedo decir de qué congregación salí? Sí, claro. Hoy Bueno. preguntámoslo. Claro. Nosotros, bueno, mi primera escuela fue la iglesia Pentecostal Dios de Amor. Ahí fuimos nosotros entrenados a orar y ayunar. Los pastores que eran nuestros pastores, nosotros nos quedábamos boca abierta al ver la manera que ellos administraban liberación y milagro. Yo podía ver gente con tumores en el pecho, en la cara, en el rostro, en una oración desaparecer. Yo me quedaba atónito en el momento de la oración. Y nosotros, como éramos discípulos, yo le decía al pastor, yo tenía mucha curiosidad. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es tu secreto? La oración, el ayuno y buscar de Dios, desear,
Entonces, al ver tanta manifestación del poder de Dios, yo deseé eso, amado pastor. Yo dije, me gustaría ser como este pastor. Me gustaría ser como mi pastor. Entonces, para alcanzar el nivel que él administraba el poder de Dios, claro, yo le decía, ¿cuál es tu secreto? No hay mucho secreto. ¿Verdad? La búsqueda intensa. Sí. Y empecé a buscar de Dios. Dije, bueno, 1 hora voy a empezar a orar, voy a ejercitarme. Y empecé, ¿no? Yo anotaba, imagínate, anotaba los nombres de la hermana, su intercesión. Hacía mucha intercesión. Sí. Y ahí empecé a entrar en calentamiento. Empezaba a orar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y de ahí, ¿qué es lo que pasa? Me metí en el ayuno y en la palabra. Porque la Biblia dice que la fe viene del oír. Del oír de la palabra. De la palabra. Y esto trabaja no solamente en la oración ni en el ayuno, sino también la palabra. Hay que escuchar, hay que masticar y poner en práctica. Claro. Un día, me acuerdo bien, el pastor me dice, hoy te toca a vos predicar en un culto de la mañana, porque el culto en Dios Amor era así, a la mañana, a la tarde y a la noche. Y me decía, hoy te toca a vos predicar, hoy te toca a vos administrar. Y yo, una iglesia para 500, 600 personas y había 20 personas. Y al mirar en una iglesia de esa magnitud de 500 personas, 20 personas, era vacío prácticamente. Claro. Pero yo tenía esa oportunidad. Yo vine con mi Biblia, me subí, prediqué, como para una multitud, amado. Y ahí yo dije, no, el pastor me dio a mí la autoridad. Yo tengo que creer en lo que Dios depositó en mí. Yo voy a empezar a ministrar de esa forma. Claro. Y yo creí, amado pastor, y empecé a orar, y ya se manifestaban las personas. Y cuando una persona es inexperta, el altar, el púlpito, era más o menos de una altura de 2 metros. Y la gente que se acercaba al púlpito, tenía que imponer la mano. Y tenía mi corbata, con corbata yo estaba y cerraba mi ojo. Y el pastor me decía, nunca cuando administres liberación, no cierres tu ojo y sacate tu corbata. Y yo, ¿qué hice? Empecé a administrar, a imponer manos y cerré mi ojo. Y enseguida yo siento que alguien me agarra de mi corbata y me echa del altar. Imagínate la fuerza que tenía. Las obreras, nosotros le decíamos, los ujieres, ¿verdad? Las obreras venían con fuerza, empezaban a pelear para poder sacar de sus manos mi corbata. Casi me mata. Y hubo un caos de risa en ese momento, amado. Pero esas son experiencias, ¿verdad?, que uno empieza a tener cuando uno empieza a trabajar en liberación, ¿verdad? Claro. Entonces, a mí me apasiona en predicar, en orar por los enfermos, trabajar en liberación. Me encanta, amado pastor. Pero hay mucho contraataque del enemigo cuando uno se mete mucho en esa área. En esa parte me gustaría que mi esposa explique. Se rompe la ladera, se rompe el vehículo, muchas cosas, mucho ataque, ¿verdad? Ataque con los chicos. Bastante ataque, más que romperse la ladera del vehículo, pastor. El mayor ataque que nosotros hemos tenido como matrimonio, porque es el ataque contra nuestros hijos. Tenemos 2 varones hoy día, Vladimir, Aarón, Israel. Por la misericordia de Dios, como te decía, no solamente me dedico a mi profesión, sino también a ayudar a mi esposo dentro de la iglesia. Y también soy tocada para administrar liberación. Yo tuve la experiencia de administrar en liberación hace 3 años atrás. Empecé a incursionar en el área de la administración de liberación. Tuve la oportunidad en la cárcel de Emboscada y en la cárcel del Buen Pastor me invitaron. Cuando entro en la cárcel, yo pensé que me iba a ir a apoyarle a mi esposo, que iba a predicar. Estaba un apóstol con quien también estábamos yendo a la cárcel a hacer predica y imposición de mano, oración.
Jamás pensé que ese día el Señor iba a confirmar mi ministerio de liberación. Ese día termina el culto, digámosles, en el horario de visita. Hicimos el culto dentro de la cárcel y viene una de las guardiacárcel y me dice: hermanita, tengo una compañera que necesita oración. ¿Le podés decir al apóstol que ore por ella o al pastor? Ajá. O sea, que quería que ore el apóstol o mi esposo. Claro. Y yo sí, claro que sí. Me acerco al apóstol y le digo al apóstol: la señora, la guardia cárcel, quiere que oren por su compañera. Y cuando terminó la administración, el culto, digámosle, las reclusas prepararon bocadito. Amén. Y le invitaron a ellos. Ellos se sentaron y empezaron a comer el bocadito, empezaron a merendar. Y me dice el apóstol: yo estoy ocupado, yo no voy a ir ahora a ministrar a nadie. Y el pastor también. Y me dice: anda vos. Te toca a ti, diría. Anda, sí, anda ahora. Y yo dije dentro mío: misericordia, Señor, ¿yo qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Me sentí como Jeremías por un momento. Y me acerco y le digo a la señora, yo tenía mucha vergüenza, le digo: te manda a pedir su disculpa al apóstol, pero si me permite, yo con mil gusto puedo orar por tu compañera. Encima que yo soy chiquita, viene la compañera que es 3 veces más grande que yo, ¿verdad? La guardia cárcel. Y yo le digo: voy a orar si me permitís, puedes levantar tu mano, ¿verdad? Entonces la señora levanta la mano y yo agarro, pongo mi mano y cierro mi ojo, pero yo no oro por ella, yo empiezo a orar por mí. Yo empiezo a orar por mí y digo: Señor, no oro directamente a boca abierta. A boca abierta yo digo: gloria, 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 pero dentro mío yo decía: Señor, ayúdame porque no sé qué decirle a esta mujer. Cuando yo digo eso, el apóstol se acerca y me dice: ¿de quién es el poder? ¿Es tuyo o es de Dios? Fue una pregunta que voy a llevar hasta el día de mi muerte. Me dice: ¿de quién es el poder? Y le digo: es de Dios. Entonces no te mires, deja de mirarte. Claro. Entrega lo que Dios te da. Y cuando yo abro los ojos, le miro a esa mujer, yo veo algo negro en su pecho y la veo a la mujer desnuda y no tenía seno. Y me quedo impactada y como fregando los ojos le miro y veo de vuelta lo mismo. Entonces yo entendí que era una visión y le digo: yo no sé, pero siento que hay una enfermedad y tú no tienes seno. Cuando le digo eso, la mujer cae y empieza a llorar. Y la compañera dice: ¿cómo es posible que sabe? Ella tiene cáncer y hace 1 año fue operada de una de los senos. Se le quitó los senos porque tiene cáncer y por eso quería que oren, porque vio que aquí estaba aconteciendo un milagro. Entonces ella vino para que se le ore. Claro. Y a partir de ese instante entendí que no debemos mirarnos, porque si vamos a mirarnos, vamos a encontrar falencias, vamos a encontrar dificultades. Pero si miramos lo que Dios puede hacer a través de tu fe, es impresionante. No hay palabras. Hay mucha gente que está del otro lado y Dios queriendo usar tu vida, pero necesita que tú creas que Él es el que hace el milagro. Casualmente tenemos 10 minutitos. Amén. Para poder proyectar esa oración, pastores. Amén. A esa gente que están en este momento esperando ese momento de liberación de los vicios, de liberación de algún problema de salud, de algunas cosas. Amén. La cámara y el micrófono es de Amén. ustedes. Algo entendí, amado pastor, en la escritura dice en Jeremías, específicamente Jeremías capítulo 33, en el versículo 6 dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Tanta gente hoy en día enferma, la medicina quizá te ha desahuciado. Pero algo entendí en estos tiempos administrando la unción de Dios, el poder de Dios, orar por gente que tiene cáncer, orar por gente que tiene tumores y han desaparecido, ¿verdad? Sí. El poder de Dios y la fe es el que... Van de la mano. Van de la mano. Sí. Van de la mano. El que cree va a alcanzar
la bendición, el milagro en su vida. Y me gustaría en el nombre de Jesús orar por esas personas que nos van a visualizar en el nombre de Jesús. Me gustaría que puedas poner tu petición ahí en el nombre de Jesús, que vamos a estar orando en el nombre de Yeshua HaMashiach. Soberano Dios y eterno Padre Celestial, en el nombre de Yeshua HaMashiach, bajo ley de la soberanía del Elohim, de Yahweh, Abba Padre Señor. Hoy levanto mis manos en favor de aquellas personas enfermas, Padre. Tu palabra nos dice en Jeremías, en el capítulo 33, en el versículo 6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Declaramos, Padre Santo, aquellas personas que están enfermas, Padre, sean sanadas, Padre Santo, Dios de la gloria. Declaramos que el cáncer desaparece, Señor mi Dios, de esta persona que está viendo. Declaramos, Padre Santo, que la ceguera desaparezca, Padre, que miopía, cataratas, ahora, Padre, puedan desaparecer en el nombre de Yeshua HaMashiach. Declaramos, Padre Santo, que las brujerías, toda estratagema del enemigo, en el nombre de Jesús, todo título de propiedad que está tu nombre, en la idolatría, en la hechicería, en la brujería, en el palo de mayombre, cualquier tipo de magia, santería, en el nombre de Jesús, hoy se quiebra, porque la unción de Jesucristo quiebra todas las maldiciones. Padre, declaramos, Padre Santo, territorios, declaramos jóvenes, Padre Santo, que están en las drogas, embrutecidos en el alcohol, en la droga, Padre, ahora en el nombre de Jesús, todo espíritu de farmaquea sea reprendido por el poder de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Jesús. Quede inactivo todo proyecto del enemigo sobre tu vida. En el nombre y de digo Jesús. en esta hora a los que están del otro lado, Jesús dijo: Marta, si crees, verás la gloria. No puedes quedarte solamente escuchando los milagros de los demás. Usted tiene que ver su propio milagro. Que el Señor te bendiga. Amén. Gracias, pastor. Amén. Muy bendecido. La verdad Muchísimas gracias. nos sentimos honrados acá, todo lo que componemos, la producción, todo lo que estamos aquí. Nos sentimos privilegiados por tenerlo a ustedes. Es una gran bendición y yo sé que la audiencia seguramente van a recibir y están recibiendo ya y van a seguir recibiendo, porque mucha gente después se van a ir acoplando diferido, van a ir viendo esto y va a ser de gran bendición. Así que deseamos éxito en el ministerio de ustedes, en la vida personal de ustedes, profesional. Gracias, y antes de cerrar, me comentaron que trabajan en medios de comunicación aquí en nuestro país. Si quieren comentar o... Sí, estuvimos trabajando en varias radios, varios medios. En el Zapud FM, estuvimos en radios comunitarias también, 93, FM 93.5. Estuvimos también en una temporada en TV en ABC Color. ABC. Sí. Y gracias a Dios, ¿verdad? Se nos dio la oportunidad de poder estar en esos medios, pero en algún momento yo creo que podemos hacer algo poderoso junto a mi amado pastor. Es mi pasión, pastor. Amén. Yo creo que eso... Los medios de comunicación, yo preparé un poco también. Lo que pasa es que uno no está muy... no pone muy en práctica esto y como que se embrutece, lo que me pasa a mí, ¿verdad? No. Es muy lindo el programa. Muy lindo el programa. Gracias. Agradecemos por la invitación, agradecemos también a tu equipo de trabajo, ¿verdad? Impecable el trabajo que están haciendo. Sí. Y bendecimos esta obra, y yo creo que esto viene un tiempo de crecimiento, de expansión, y esto va a llegar a millones de personas, mi amado pastor. Gracias, pastora, gracias a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, y vamos a despedir a la audiencia en esta noche. Dios mediante nosotros, el próximo viernes vamos a volver a estar en este lugar. Que el Señor les bendiga.